Va a permitir abrir esta presentación en PowerPoint, la cual lleva por nombre el título de la actividad, cálculos relacionados con el movimiento circular. Y bueno, a manera de introducción, agrego lo siguiente. Si hablamos de movimiento circular, debemos de tener en cuenta dos velocidades, que son las velocidades que nosotros vamos a tener que obtener en nuestro problema. La primera de ellos es la velocidad lineal o tangencial, que se representa con la letra V. Dicha velocidad representa la cantidad de metros recorridos en un segundo y su unidad de medida es metros sobre segundo. La siguiente velocidad que tenemos que tener en cuenta es la velocidad angular, la cual se representa con la letra W, y dicha velocidad representa la cantidad de grados recorridos en un segundo. Su unidad de medida es radianes sobre segundos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí agrego la siguiente información en la diapositiva. ¿Cuál es la relación entre radianes y grados? Bueno, aquí agrego que el radián es una unidad que se utiliza para medir ángulos, simplificando de esta manera los cálculos, debido a que los ángulos se expresan mediante múltiplos o divisores de pi. Entonces, bueno, ustedes espero que ya todos hayan revisado los recursos de la semana. Y bueno, aquí dentro de los recursos de la semana encontrábamos la siguiente información, que un radián es igual a 57.296 grados, y también decíamos que, bueno, en la información que viene dentro de los recursos aparece que 360 grados es igual a decir a 2pi radianes, o bien sería 360 grados es igual a 2 por pi, el valor de pi es 3.1416 radianes, y el valor multiplicado de 2 por 3.1416 es 6.2832. Entonces podemos decir que 360 grados es igual a 6.2832 radianes. Entonces en la diapositiva anterior decía que los ángulos se expresan mediante múltiplos o divisores de pi. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros acabamos de decir que en grados 360 grados equivale a 2 por pi radianes, entonces si nosotros quisiéramos obtener cuántos grados equivalen a los siguientes radianes, 180 grados, entonces sería únicamente 2 pi radianes. Si nosotros quisiéramos saber cuántos radianes equivalen a 90 grados, pues únicamente sería lo anterior entre 2, que sería pi radian entre 2, y si nosotros quisiéramos saber a cuánto equivale 45 grados, pues sería pi radianes sobre 4. Entonces a esto se refiere a que los ángulos se expresan mediante múltiplos o divisores de pi, que era la diapositiva anterior. Entonces esto sí hay que tenerlo nada más en cuenta. También aquí en la siguiente diapositiva agrego conceptos importantes. Dos de ellos, la primera es la frecuencia, la cual se representa con la letra F, y dicha frecuencia representa la cantidad de giros, vueltas o ciclos que se realizan en un segundo. Y bueno, su unidad de medida puede ser ciclos sobre segundo, puede ser revoluciones por minuto, pueden ser vueltas sobre segundo, dependiendo de lo que nosotros estemos obteniendo. Y la fórmula de la frecuencia es la siguiente. F, que es igual a frecuencia, es igual a 1 sobre T, que sería 1 sobre el periodo. Y para eso, bueno, vamos a definir el siguiente concepto importante, que en este caso es el periodo, el cual representa la cantidad de segundos que se utilizan para completar un ciclo, y su unidad de medida son ciclos sobre segundos. Noten que, bueno, si nosotros vemos lo que son las unidades de medida,
podemos ver que es el inverso la frecuencia del periodo, ya que la frecuencia se mide en, bueno, si se fijan es 1 sobre t y aquí sería 1 sobre la frecuencia. Entonces a esto se refieren los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder realizar correctamente nuestra actividad. Bueno, aquí también agrego la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Bueno, la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular se puede representar a través de las siguientes fórmulas, que sería, bueno, más que nada la fórmula es W es igual a B u V entre R, donde W es la velocidad angular, la V es la velocidad lineal o la velocidad tangencial y R es el radio. Y bueno, también nosotros podemos despejar de la fórmula anterior. En caso de contar con una velocidad angular, es necesario despejar la velocidad lineal de la fórmula anterior, quedando de la siguiente manera. Pues sí, ahora si nosotros queremos obtener la velocidad lineal o tangencial, pues quedaría de la siguiente manera. Es igual a velocidad lineal o tangencial es igual a velocidad angular por el radio, que vendría siendo V es igual a W por R. Y también aquí, bueno, tenemos que considerar estas dos fórmulas que nos aparecen dentro de los recursos que se utilizan para obtener la velocidad angular, la cual la primera de ellas es 2 por pi radianes sobre el periodo y la otra es igual a W es igual a 2 por pi radian por frecuencia. Cualquiera de las dos fórmulas que utilicemos nos dará el mismo resultado. Entonces nada más aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que es lo que les agrego en la nota. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundos y la velocidad lineal o tangencial se mide en metros sobre segundos y el radio se mide en metros. Esto sí lo tenemos que tomar en cuenta para la hora que nosotros realicemos nuestro problema. Entonces aquí aparece un ejemplo muy similar o parecido al que aparece en la actividad integradora, donde vamos a obtener los 4 incisos que nos está pidiendo dentro de la actividad. El ejemplo dice lo siguiente: una llanta de una bicicleta tiene un radio de 15 centímetros y gira a razón de 75 vueltas por minuto. Calcula, inciso A, la frecuencia, que está denominada por la letra F, el periodo, que su letra es la T, inciso C, la velocidad angular, o bien W, e inciso D, la velocidad tangencial o lineal, que en este caso sería la letra V. Entonces vamos a comenzar con el primer inciso, que en este caso sería la frecuencia. Entonces aquí agrego una nota. Como puedes observar en el enunciado nos están proporcionando una frecuencia, bueno, que en este caso son 75. Nos están proporcionando una frecuencia que en este caso son 75 vueltas por minuto. Por lo tanto es necesario convertir de minutos a segundos, debido a que la frecuencia se mide en vueltas o ciclos por segundo. Recuerden que, bueno, lo acabamos de ver en la diapositiva número 8. Entonces, bueno, si nosotros nos está diciendo nuestro problema, me voy a regresar la diapositiva y nos dice: una llanta de una bicicleta tiene un radio de 15 centímetros y gira a razón de 75 vueltas por minuto. Nos está dando la frecuencia por minuto, entonces nosotros tenemos que obtener la frecuencia, pero en este caso en vueltas sobre segundos. Entonces para ello, pues lo único que tenemos que hacer, nos podemos ayudar con la siguiente tablita que aparece aquí abajo. Entonces lo único que yo hago es agregar el número que nos proporciona el enunciado, que sería 75, y enseguida en la siguiente columna pongo vueltas sobre minuto. ¿Por qué sobre minuto? Porque, bueno, son las vueltas que nos está dando el enunciado, 75 vueltas por minuto. Y del lado derecho agrego otra columna donde agrego
un minuto, porque en lo que yo quiero realizarlo, ¿cuánto equivale un minuto? Un minuto equivale a 60 segundos. Entonces de esta manera yo puedo eliminar los minutos para que me quede nada más vueltas sobre segundos, que en esta ocasión es lo que nosotros estamos tratando de obtener, la frecuencia en vueltas sobre segundos. Entonces lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 75 por 1 entre 60, que es el procedimiento que está aquí. 75 por 1 es igual a 75 entre 60, dándole un total de 1.25 vueltas por segundo. Entonces nuestra frecuencia es de 1.25 vueltas por segundo. Y con esto estaríamos cumpliendo lo que es el inciso A. Ahora el inciso B nos pide el periodo. Entonces dentro del periodo pues tenemos una fórmula que la acabamos de ver en la diapositiva, que se denomina con la letra T, y nos dice que el periodo es el inverso pues de lo que es la frecuencia, que sería 1 entre la frecuencia. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de la frecuencia que lo obtuvimos en la diapositiva anterior, que sería 1 entre 1.25. Al hacer esa operación nos da como resultado 0.8 segundos sobre ciclo. Acuérdense que el periodo se obtiene en segundos sobre ciclo. Entonces, de este modo ya estamos cumpliendo el inciso B. El inciso C nos dice la velocidad angular. Entonces aquí recuerden que teníamos dos fórmulas, que cualquiera de las dos fórmulas nos dará el mismo resultado, o sea, es el mismo resultado el que vamos a obtener. Aquí agrego la siguiente diapositiva, es con una de las dos fórmulas, la cual es W, o velocidad angular, es igual a 2 por pi radianes por la frecuencia, que sería W es igual a 2 por 3.1416 radianes por 1.25 ciclos sobre segundo. La frecuencia ya la obtuvimos en diapositivas anteriores, entonces únicamente tenemos que multiplicar 2 por 3.1416, el resultado que nos da, que también ya sabemos cuál es, el resultado que lo habíamos mencionado en la tablita anterior, por 1.25 nos da un total de 7.854. Entonces, y también habíamos mencionado que la velocidad angular está dada en radianes sobre segundo. Entonces, esa sería nuestra medida en este caso, para la velocidad angular. Y con esto estaríamos cumpliendo lo que es el inciso C. Y por último nos piden el inciso, antes de comenzar el inciso D, voy a realizar el mismo procedimiento pero con la otra fórmula para que vean que realmente nos da el mismo resultado. Entonces aquí noten que nuestro resultado que obtuvimos con la primera fórmula es 7.854 radianos sobre segundo, y acá vamos a obtener lo mismo. Para esto utilizamos la fórmula de velocidad angular es igual a 2pi radianes sobre el periodo. Entonces sería 2 por 3.1416 y el resultado que nos dé sería dividirlo entre 0.8 segundos sobre ciclo. La multiplicación de 2 por 3.1416 nos da 6.2832 radianes entre 0.8 segundos sobre ciclo, y nos da un resultado de 7.854 radianes sobre segundo. Entonces noten que de ambas fórmulas obtuvimos el mismo resultado. Entonces ustedes pueden utilizar una u otra, la que más les parezca. Entonces, eso sería lo correspondiente al inciso C. Y por último nos menciona lo que es el inciso D, es obtener la velocidad tangencial, o también conocida como velocidad lineal, y que se representa con la letra V. Entonces aquí agrego una nota porque nos dice lo siguiente: es necesario convertir el valor del radio en centímetros a metros, ya que la velocidad lineal o angular se expresa en metros. Ya habíamos comentado que la velocidad angular o la velocidad lineal o tangencial, que viene siendo lo mismo, se expresa en metros,
Y nuestro problema, bueno, si me regreso al problema para que vean, nos dice que tiene un radio de 15 centímetros. Entonces nosotros tenemos que convertir esos 15 centímetros a metros y únicamente utilizar la fórmula que ya nos proporciona también los recursos, que viene siendo la velocidad lineal o tangencial es igual a W por el radio. Entonces nosotros ya tenemos el valor de W que lo obtuvimos en la diapositiva anterior, que es este dato, que es la velocidad angular. Y únicamente tenemos que sustituir los valores que aparecen aquí. Entonces sería V es igual a W por R. Entonces el valor de W es 7.854 radianes sobre segundos por, bueno, en la conversión de 15 el radio de 15 centímetros era el radio de 15 centímetros al momento de convertirlo pues nos da 0.15 metros. Entonces tenemos que, para que nuestra unidad de tiempo sea metros sobre segundos, entonces únicamente lo que tenemos que hacer aquí es 7.854 radianes sobre segundo por 0.15 metros y nos da un total de que la velocidad tangencial o lineal es igual a 1.1781 metros sobre segundos. Entonces de esta manera nosotros estamos obteniendo lo que es la velocidad tangencial. Y esto sería todo respecto a la actividad integradora número 5, que lleva por nombre cálculos relacionados con el movimiento circular.